¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta plataforma digital para compartir con ustedes la crónica de la tarde. Sí, aquí compartimos, leemos crónicas también algunas veces. No, es esta herramienta periodística, este formato periodístico que utiliza elementos de la literatura para contar historias reales y también de personajes. Y en esta oportunidad quiero compartir esta crónica, este perfil sobre Leonardo Fabio, publicado aquí en la revista Gato Pardo. Una edición de marzo del 2007 en esta fabulosa revista de crónicas y reportajes que se editaba en Colombia y que ahora se edita solo en México. Y allí el gran cronista Pablo Perantuono escribió este perfil de Leonardo Fabio. En marzo del 2007 salió publicado. Leonardo Fabio falleció en el 2012 y él logró conversar con él, Pablo Perantuono, y sacó este formidable perfil que se llama Más que un loco, el gran Leonardo Fabio, de quien empieza diciendo en el resumen de la crónica: de ladrón a estrella, de exiliado a héroe nacional y de vagabundo a consagrado director de cine. La vida de Leonardo Fabio siempre ha estado entre los extremos. Es sin duda un sujeto arrollador por momentos, pero preso de una desazón inapelable cuando el destino le pone escollos. Y aunque gran parte de su fama viene de su éxito como cantante, es un artista mucho más complejo. Vamos a compartir Más que un loco, crónica de personajes, un perfil de Pablo Perantuono al gran Leonardo Fabio. Leonardo Fabio no quería ser cineasta. Su único plan, era seducir a la hermosa actriz argentina María Banner. De modo que podría decirse que todo lo que vino después, su fama como director, las giras por Latinoamérica gracias a sus canciones, fue resultado de aquella primera, única intención. Por aquel entonces, comienzo de 1960, Fabio era un joven galán acomplejado que creía que su falta de ilustración, solo había cursado hasta el segundo grado de la escuela primaria, era un escollo insalvable para conseguir la estimación definitiva de María, la culta María. Era bruto, dice, muy bruto. ¿Cómo sería de bestia que hablaba con faltas de ortografía?, ironiza Fabio en su austera oficina de la calle Pasteur de Buenos Aires, una guarida que no guarda ningún guiño de su pasado glorioso. No hay fotos ni premios, ni siquiera un afiche de sus películas. Y María era muy culta, dice Fabio. Yo tenía que hacer algo, porque si no, me la iban a robar. La mirada húmeda y las palmas de las manos sobre las rodillas, lleva anteojos y un gorro de lana que esconden o refutan aquella imagen de artista colosal de hace 20 años. La estampa del cantante y director de cine arrollador y épico parece haber quedado en las fotos del pasado. No está habituado a las entrevistas, son apenas 3 o 4 las que brindó en los últimos años. Siempre fue celoso de su intimidad, lo que acentuó cierto aire mítico y monacal a su alrededor. Pero una vez que se accede a su cotidianeidad, a su escritorio, su televisor, su ropa, no hay mucho que pueda sorprender. Todo habla más de un ser humano común que de un hombre inexpugnable o de una versión local del coronel Kurtz, aquel megalómano que interpretara a Marlon Brando en Apocalipsis Now. Nacido en la provincia argentina de Mendoza en 1938, con el nombre de Fuad Jorge Jury, Fabio conoció a María Banner durante la filmación de El secuestrador, del director Leopoldo Torres Nilsson en 1959, donde él también actuaba y logró conquistarla. Pero su propio vacío intelectual le generaba tanta falta de confianza en sí mismo que creía que de la noche a la mañana la bella María se iría con otro. Ella le hablaba de Vivaldi, de pintores decimonónicos o de escritores malditos, y Fabio solo podía asentir en silencio. Entonces le dije que iba a empezar a estudiar cine, dice mientras toma un té. Cada mañana salía del departamento que compartían diciéndole que se iba a estudiar con Leopoldo Torres Nilsson, uno de los directores más importantes, Leopoldo Torre Nilsson, uno de los directores más importantes de la época. Pero en vez de hacer eso, se sentaba en un bar a leer el diario y a tomar café con leche. Cuando volvía, pasado el mediodía, le decía a María que había estado toda la mañana aprendiendo. Era mentira, claro. En el embuste participaba Torre Nilsson.
que lo había dirigido por primera vez en El Secuestrador y luego en Fin de Fiesta, y empezaba a dispensarle un cariño especial a Fabio. Un día, Torre Nilsson me dijo que me cubría en La Mentira, pero me preguntó, ¿por qué no aprendés cine de verdad? A lo que yo le contesté, por hacerme el duro nomás. Ya aprendí cada vez que trabajé con usted en las películas que me dirigió. Aprendí mucho, le dijo. Hasta ese momento, a Fabio no se le había ocurrido tomarse en serio la posibilidad de filmar, pero la pregunta de Torre Nilsson lo empujó a hacerlo. Estamos leyendo Más que un loco, este perfil de Leonardo Fabio hecho por el cronista Pablo Perantuono. Y así me largué, dice Fabio. Yo quería contar algo y sabía que podía hacerlo, que no era tan difícil. Así se hizo cineasta. Si no sabía qué cosa eran los logaritmos, Fabio tenía pasión por el cine. Pasaba sus tardes en pequeñas salas saboreando clásicos. Era la época dorada de Cabir tu Cinema y los maestros franceses. Tiempos en los que el cine tenía un rey, vivía en Roma y se llamaba Federico Fellini. Empecé a filmar El Amigo, un corto cuyo guión escribí solo en una tarde. Fui a Agfa, una empresa fabricante de celuloide, y dije que Torre Nilsson necesitaba 2 latas de cinta. Era mentira, pero me las dieron. Después conseguí que unos amigos de un noticiero me prestaran una cámara. El Amigo, este corto, narra las peripecias de un chico que lustra zapatos en la puerta del parque japonés, un parque de diversiones que ya no existe. El niño se queda dormido y sueña que entra a un parque de diversiones con otro chico al que le ha lustrado los zapatos. Fabio no lo menciona, pero el origen del relato puede encontrarse en su propia vida. Él pasó mucho tiempo en el parque japonés, vivía en una pensión que quedaba al lado y conoció a muchos chicos lustrabotas. El corto era de una simpleza brutal, pero con una potencia expresiva que pocas películas argentinas ofrecían por entonces. Fabio, que creía muerte en la pequeña pieza, y no era una mirada errónea, porque a Torre Nilsson también le había gustado, tanto que no creía que él fuera el autor. ¿De dónde lo robaste? Le aguijoneaba. Me parecía que Fellini era un idiota al lado mío, recuerda Fabio. El corto no logró ser exhibido comercialmente, pero él, lleno de confianza por su pequeña pieza, comenzó a bosquejar Crónica de un niño solo, su primer largometraje. La historia de un niño que vive en un orfanato y logra escapar, pero es descubierto. Como necesitaba dinero, fue a ver a Attilio Mentasti, presidente de Argentina Sonofilms, la encarnación cinematográfica de una Argentina proindustrial que a comienzos de los 60 era toda promesas. Mentasti recibió a Fabio, pero desestimó su capacidad. Me dijo, déjate de joder, pibe, si a vos te está yendo bien como galán, ¿qué te metes? Nadie te va a dar pelota, guarda la plata. Pero yo seguí hinchando las pelotas, dice Fabio. De viaje por Mendoza, donde había ido a visitar a su familia, se topó un día en el centro de la ciudad con un sujeto elegante a bordo de un Kaiser Carabela, un auto enorme y lujoso. Fabio tragó saliva y se acercó. No lo conocía, pero lo envolvió con argucias de vendedor de ilusiones y le propuso ser el productor de su película. Le dije, si hay algo que tiene de lindo el cine es que te coges a todas las minas. Media hora más tarde, el empresario vitivinícola mendocino Luis de Stefano, que de él se trataba, le llevó los títulos de propiedad de uno de sus viñedos, que sirvió de aval de la filmación. Con las mujeres no sé cómo le habrá ido, pero la película pude hacerla. Me financió esa, que estrené en 1964, y El Dependiente 2 años más tarde. Crónica de un niño solo puso a Fabio en primer plano como director. Cuando la presentó en el entonces prestigioso Festival de Cine de Mar del Plata, la crítica lo recibió como quien saluda al Mesías. Ganó 4 premios, incluidos al de Mejor Películas y al Premio de la Crítica. La Asociación de Críticos Argentinos a fin de año también le dio el premio a la Mejor Película. El Bresson argentino, titulaban los diarios. El crítico de cine más lúcido y severo del Río de la Plata, el uruguayo Mero Alcina Trevenet, dijo: Crónica de un niño solo es sincero, distinto, fuerte, lo que muy rara vez puede decirse de un film argentino. Fabio tenía 25 años.
Su precocidad era llamativa, pero su vida lo era más. Hasta poco antes había sido un aventurero, una aventura desarrollada en los márgenes, ¿no?, que pudo haber terminado en el escarnio. Estamos leyendo Más que un loco, perfil de Leonardo Fabio en la revista Gatopardo. Fabio pasó gran parte de su adolescencia entre instituciones educativas en las que permanecía internado y cárceles para menores, siempre por delitos leves, casi todos hurtos, sitios de los que se fugaba reiteradamente, pero sería su primera infancia, entre los 5 y los 9 años, en su pueblo de Luján de Cuyo, en Mendoza, la que lo marcaría a fuego. Adoro al niño que fui. Es la etapa que me selló, que marcó mi estilo de ver la vida, dice el Fabio. Fue un chico vulnerable, fantasioso y negado para la educación formal. Apenas llegó a segundo grado del colegio primario. Vivía con su madre, la escritora de radioteatros Manuela Olivera, y sus abuelos en una pequeña huerta. Su padre era un dato borroso, una espalda yéndose en la noche. Murió cuando Fabio, que lo vio apenas 3 veces en su vida, era adolescente. Era un vago, un jugador que terminó viviendo con 4 o 5 putitas. Lo velaron las putas y los ladrones. A fines de los 40, la madre de Leonardo decidió trasladarse a Buenos Aires con Leonardito y otro de sus hijos, Jorge Zubair. Mientras ella consiguió trabajo en un radioteatro, los hermanitos fueron internados en el hogar El Alba. Fue una decisión drástica en épocas en las que las decisiones de los mayores, por terribles que fueran, no se discutían. Mi madre me iba a visitar todos los fines de semana, pero nunca le pregunté por qué me había llevado ahí. Supongo que lo hizo porque no tendría otra solución. Recordaría Fabio años más tarde en el largo reportaje en forma de libro que le hiciera la periodista argentina Adriana Schettini. Pasen y vean La vida de Fabio, editorial Sudamericana. Aquella experiencia fue vivida por él, que tenía 9 años, como un abandono que hoy su memoria no condena, pero entonces su cuerpo sí. Empezó a orinarse en la cama todas las noches. No había nada divertido, era duro, muy duro. Por aquellos años, Buenos Aires era una ciudad en expansión. El gobierno de Juan Domingo Perón atravesaba días dorados y Fabio abrazó esa religión, la liturgia peronista, con la pasión de los fanáticos. En el hogar El Alba era habitual que los internados recibieran regalos, ropa y la posibilidad de asistir a una colonia de vacaciones, un sitio de descanso, con piscina, juegos y parque, gracias al nuevo plan de acción social que habían implementado Perón y su esposa Eva Duarte. Además de la pasión por el peronismo, su paso por El Alba despertó su pasión por el cine, ya que allí, por las noches, los internados podían ver cine mudo, Chaplin, Buster Keaton y western viejos. Llevaba 2 años internado cuando decidió escaparse. Su madre había retirado semanas antes a su hermano Jorge y Leonardo se sentía solo. En un descuido de las autoridades, abrió la puerta, tomó un tranvía y se fue a buscarla. Ella se sorprendió con su presencia y él con lo que ella tenía en brazos, su hermano menor, Horacio, hijo del actor Horacio Torrado, el nuevo marido de su madre. La mujer lo estaba amamantando. Sin trabajo fijo en Buenos Aires, la madre decidió regresar a la ciudad de Mendoza, donde Leonardo volvió a ser internado como pupilo, esta vez en el colegio Don Bosco, donde permaneció 1 año, tiempo suficiente para aprender a tocar la guitarra y relacionarse con la religión. Se reveló como un monaguillo ejemplar. Cuando su madre supo que por su aplicación religiosa podían aceptarlo como alumno en el seminario religioso, no dudó un instante. A diferencia del Don Bosco, al que asistía con la ayuda económica de tíos lejanos, el seminario era gratis, pero lo echaron pronto. No toleraron que con 11 años se orinara en la cama. La familia regresó a Luján de Cuyo, a casa de los abuelos, pero su madre insistió con las internaciones. Esta vez lo mandó al hogar llamado Casa del Niño, pero de allí Fabio se escapaba todos los días, pasaba noches enteras en la calle y se juntaba con hombres más grandes. Tras escapar media docena de veces, ya no volvió al internado. Tampoco a ver a su madre ni a casa de sus abuelos. Trabajó levantando cosechas y a los 16 años se convirtió en el representante de una prostituta boliviana. Le conseguía los clientes y se quedaba con una pequeña parte de lo que le pagaban, pero no dormía con ella, no por desinterés, sino por vergüenza. Todas las noches
Invariablemente seguía orinándose en la cama. A los 18 años no sabía si quería ser ladrón de bancos o parte de la trupe de un circo, lo que fuera, con tal de no trabajar, dice Fabio. Regresó, esta vez solo, a Buenos Aires, entró a la Marina, pero duró 2 meses, lo echaron por incapaz, se quedó con el uniforme que le sirvió para pedir plata en la calle. Con lo que conseguía le alcanzaba para pagar un cuarto en un hotel barato del barrio de Retiro, junto al Parque Japonés, el lugar donde filmaría su primer corto. En ese parque se relacionó con un entorno extravagante. Era un mundo mágico, dice, un universo de nanitos, saltimbanquis, tragasables, lanzallamas. Allí además se hizo amigo de algunos ladrones y comenzó a robar cosas pequeñas, zapatos deportivos, comida, alguna gallina. Lo metieron preso 1, 2, 3 veces. La última por robar la radio de un auto. Estuvo detenido 4 meses y lo sacó una tía que lo obligó a regresar a Mendoza, donde empezó a hacer breves participaciones en la radio donde trabajaba su madre, a la que Fabio profesaba un cariño que los alejamientos y abandonos no lograron mitigar, al punto de no reprochárselos nunca. El marido de la mujer, Horacio Torrado, vio que el muchacho hacía muy bien su trabajo en la radio y consiguió que le tomaran una prueba en un radioteatro de El Mundo, una radio conocida y prestigiosa de Buenos Aires. Fabio así regresó a la capital y en apenas 2 años se convirtió en un actor exitoso. Primero fueron los radioteatros, después las fotonovelas y luego sí, el cine. Fue todo muy rápido. Yo era el mismo salvaje de siempre, pero ahora actuaba. Participó en 5 películas, una tras otra. La primera fue El Ángel de España, de Enrique Carreras. Luego vinieron El Secuestrador, de Torre Nilsson, El Jefe, de Fernando Ayala, Fin de Fiesta, también de Torre Nilsson, y En la ardiente oscuridad, de Luis Tinaire. Con 23 años, Fabio era un galán con un horizonte ilimitado. Y aquí es cuando volvemos al episodio del comienzo, cuando, inseguro por su condición de casi analfabeto, le dijo a su mujer, María Banner, que estudiaría dirección de cine y terminó filmando Crónica de un niño solo. Estrenada a mediados de los 60, Crónica de un niño solo ganó premios en Italia, España y México y obtuvo prestigio, pero nada de plata. Su cine no llenaba salas, la crítica lo adoraba, el público no. Pero yo ya estaba pensando en mi segunda película, dice Fabio. En Mar del Plata, durante el festival en el que presentó su ópera prima, Fabio había conocido a un productor uruguayo, Walter Achugar, que le preguntó si tenía algún proyecto entre manos. Fabio recordó que su hermano Jorge había escrito un cuento llamado El Cenizo, que narraba las peripecias de un hombre en busca de un amor prohibido. Tengo una historia, respondió, pensando en ese cuento. Hagámosla, le dijo el uruguayo. Así nació El romance de Aniceto y la Francisca, que se convertiría en una de sus películas más emblemáticas. En ella cuenta el apasionado romance entre un hombre de pueblo casado y una mujer fatal. La desesperación por conseguir dinero lleva al hombre a vender su gallo de riña. Cuando intenta recuperarlo, se desencadena un final trágico. El rol de Aniceto fue protagonizado por un actor desconocido a quien Fabio había visto en un papel pequeño en una obra de teatro del underground porteño, Federico Lupi, hoy considerado uno de los mejores actores argentinos. Con ese primer hallazgo de un gran actor a un desconocido, Fabio inauguraba otra faceta que lo caracteriza, la de ser un gran director de actores, un descubridor de diamantes en bruto. La película se rodó en Mendoza y al terminar el rodaje, Fabio y el equipo se fueron sin pagar el hotel. Un poco porque el presupuesto era escaso y otro para sumar a la experiencia una dosis de aventura. Años más tarde, Fabio diría que uno no es un buen director de cine hasta tanto no se escapa del hotel con su producción. Al estrenarse en 1966 El romance de Aniceto y la Francisca, agigantó su prestigio y la crítica le rindió pleitesía, pero la taquilla siguió sin crecer. Lo de los premios era muy lindo porque además la plata que ganaba me ayudaba a cubrir los costos de mis películas, pero yo quería que me viera la gente. A las películas las termina el público, así que yo me sentí incompleto. Eso me molestaba mucho.
Fabio se preparó para dirigir una historia de ambiciones épicas sobre la vida de un gaucho salvaje del siglo XIX, Juan Moreira. Era, creía él, la película con la que su cine obtendría el baño de popularidad que anhelaba. La compañía Aires Cinematográfica había aceptado producirla, pero cuando sus directivos escucharon que Fabio quería que Toshiro Mifune para el papel de Moreira, huyeron espantados. Su desmesura lo llevó a pensar que solo el notable actor nipón podía interpretar al gaucho argentino. Y aquí es cuando aparece por primera vez el Fabio desaforado, el hombre que puesto a soñar lo hacía como un niño y puesto a sufrir también. La negativa de los productores lo sacudió como un latigazo. Se había separado de María Banner y sin mujer y sin película, ingresó en un tobogán anímico que solo detendrían los médicos, no mucho antes de que la caída fuese fatal. Fabio se angustió, se deprimió y quiso suicidarse. Le dijo a sus familiares que se iba a una isla en el Tigre, una zona de ríos e islas en las afueras de Buenos Aires, pero fue al departamento vacío de un amigo y agotó un frasco de ansiolíticos. Lo encontró su madre, por coincidencias que la pusieron sobre aviso de que su hijo no había ido al Tigre. Le hicieron un lavaje de estómago y lo internaron en un neuropsiquiátrico por un mes. Un año más tarde, 1968, se encontró con Torre Nilsson, que, porque confiaba ciegamente en su talento, le propuso producir una película. Un film pequeño, no como Juan Moreira, le aclaró. Fabio rescató otro cuento de su hermano Jorge y filmó El Dependiente, una historia opresiva que cuenta la tensa relación de un empleado sombrío con una hermosa joven, no menos ominosa. El papel femenino lo interpretó una chica con cara angelical, el demonio con piel de oveja, Graciela Borges, otro descubrimiento de Fabio. No cobré un peso por esa película, pero estoy muy orgullosa de haberla hecho. En su momento no la vio ni mi mamá, y hoy los españoles la consideran una de las 20 mejores de todos los tiempos, recuerda la actriz Borges. El Dependiente es un film que desborda misterio, un relato onírico que deviene pesadilla. Un empleado de una ferretería, el señor Fernández, interpretado por el actor Walter Vidarte, conoce a una joven de 20 años de una belleza nerviosa, la señorita Placini, el rol de Borges. Fernández consigue acercarse a ella, que lo invita a tomar el té a su casa, donde vive con su madre, interpretada por Nora Cullien. El trágico final, la muerte del protagonista, parece anunciado desde el comienzo, pero al margen de lo siniestro del fin, su rodaje fue como un regreso a la infancia para Fabio. Fue la película con la que fui más feliz. Era verano, en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, de noche se escuchaban los grillos y yo ponía música de Vivaldi, de Citarrosa. Era todo envolvente, recuerda con candor. Para algunos críticos, allí puede encontrarse el germen del cine de algunos grandes directores de la actualidad, como David Lynch, en cuyas películas, aun cuando el americano no conoce cabalmente la obra de Fabio, puede rastrearse la atmósfera que impregna los films del argentino. Estamos leyendo esta crónica de la revista Gato Pardo sobre Leonardo Fabio, Más que un loco. Finalizaban los años 60 y Fabio, recuperado de su depresión, estaba convencido de que la masividad llegaría con Juan Moreira, pero su vida le daría la posibilidad de llegar a las masas a través de un medio impensado. Una noche en 1968 fue invitado a la Botica del Ángel, una mítica tanguería regentada por Eduardo Vergara Leumann. Alguien le había comentado a Vergara que Fabio, en los tiempos muertos de las filmaciones, solía cantar y lo convenció para que llevara la guitarra. Esa noche Fabio cantó canciones populares, folclore argentino, algún tanguito, y lo aplaudieron de pie. Vico Berti, un productor musical que estaba presente, le propuso armar una serie de show. Fabio aceptó, pero era por lo menos extraño que un cineasta premiado y respetado se expusiera de ese modo, como si Quentin Tarantino, antes de filmar Kill Bill, se hubiera quedado sin plata y hubiera querido emular a Kenny Rogers. Y sí, había que tener las pelotas bien grandes para tomar ese riesgo, pero yo necesitaba trabajar porque no tenía plata, dice Fabio. Después de 2 meses de cierto éxito, el mismo Berti lo llevó al sello CBS
para que grabara un disco. Con ese no tuvo éxito, pero el siguiente, que tenía 2 temas, Mi tristeza y Fuiste mío un verano, se transformó en un hit automático. La letra de la canción podría graficar la forma en que conoció a Carola, una aspirante actriz con quien tendría 2 hijos. En 1968 la vio en un bar, se le acercó y al final fue más feliz que el de la canción. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mío un verano, solamente un verano. Después llegaron otros éxitos como O quizás simplemente te regale una rosa, Ella ya me olvidó y Quiero aprender de memoria. En 1969, Fabio, gracias a la música, era un artista popular y un hombre afortunado. Ganaba $25,000 por actuación. De pronto tenía un montón de plata. Lo del cine era muy lindo, pero no me había dado un peso. Hasta ese momento mi mamá me pagaba el alquiler. Grabó un disco, Fuiste mío un verano, que vendió más de 1 millón de copias. Fue invitado al Festival de la Canción de Chile y provocó histeria y griterío. No tenía casa porque no le interesaba comprar una y vivía en el Hotel Alvear, un 5 estrellas en el barrio más caro de Buenos Aires. Pero el éxito en la canción provocó que sus amigos del cine lo hicieran a un lado. Me deprimí, me quedé encerrado 3 meses, no hablaba con nadie, estaba mal de la cabeza. No entendí un carajo lo que me pasaba, me había vuelto loco. Le tomé bronca a la música por la fama repentina. Estaba como asustado. Aunque en 3 años había ganado fama y dinero, decidí abandonar la música. Su despedida fue en 1971 en un recital transmitido por televisión en Canal 11, cuyo dueño le pagó la actuación con un auto. Fabio se lo regaló a su hermano y decidió volver al cine. En 1972 y había estado 4 años lejos de los sets, pero el regreso fue a lo grande. Retomó su antiguo proyecto de filmar Juan Moreira, utilizando los ahorros que había conseguido con la música, pero tuvo que vender un departamento para poder terminarla. El costo de la filmación ascendió a $270,000, que equivalía a unos $3 millones hoy en día. Había filmado con la convicción de un guerrero y cuando se estrenó tenía el miedo de un adolescente, pero la película, que debutó simultáneamente en 30 salas el 24 de mayo del 73, la vieron 2,5 millones de espectadores. Así, Juan Moreira, protagonizada por el argentino Rodolfo Bebán, entró en la historia del cine argentino. Fabio ya tenía el baño de popularidad que tanto había buscado, pero quería quebrar su propio récord de público y empezó a filmar una fábula protagonizada por otro actor casi desconocido, Juan José Camero. Se trataba de Nazareno Cruz y el Lobo, que narra la historia del 7º hijo varón de una familia de campo que, según la leyenda, se convertiría en lobo el día en que se enamorase. Pese al universo onírico que él habita, a priori alejado del gusto popular, volvió a sacudir las boleterías. La vieron 3,600,000 personas, convirtiéndose en la película argentina más vista hasta hoy. Entre el éxito de una y otra película, en 1974 murió Juan Domingo Perón. Su muerte provocó que las mudas tensiones entre las facciones internas, izquierda y derecha, del peronismo estallaran. Aunque la viuda de Perón, Isabel Martínez, había heredado la presidencia, fue la derecha peronista la que se adueñó del poder y comenzó una caza de brujas sobre el sector de izquierdas del partido. Si bien Fabio no fue perseguido, tuvo que vérselas con el violento clima de la época, ¿no? La antesala de algo mucho más sombrío, acaso impregnado por esos aires que no permitían hablar a los gritos. Fabio empezó a filmar una película pequeña, Soñar, Soñar, un melodrama que narra las aventuras de un ingenuo muchacho pueblerino que, seducido por un artista embustero, abandona su vida provinciana y prueba suerte en la gran ciudad. En otra maniobra arriesgada, eligió para ambos papeles a 2 ídolos populares de entonces, un cantante melódico, Gianfranco Pagliaro, y un campeón mundial de boxeo, Carlos Monzón. La actuación de Pagliaro fue deslumbrante y confirmó una vez más que Fabio era un gran rastreador
de Gemas Ocultas. Pero Soñar, Soñar, estrenada en el 76, apenas duró un par de semanas en cartel. En marzo de ese año, el gobierno de Isabel Perón fue derrocado por una junta militar que instaló una de las dictaduras más sangrientas de la historia latinoamericana. Estigmatizado como un artista popular y peronista, Fabio quedó prohibido. Un amigo con contactos me dijo: no vas a poder hacer nada, ni filmar ni actuar. Decidió hacer sus maletas, reunir a Carola, a los hijos y comenzar su largo exilio como cantante en otras tierras. Se quedó a vivir un tiempo en Ciudad de México, desde donde emprendía giras por otros países, aunque este fue sobre todo un tiempo de introspección. Escribía cuentos que no fueron publicados, leía mucho Borges y el Evangelio, pasaba las tardes con Carola y sus hijos, y en 1980, sin que mediara otra razón que su sempiterna imprevisibilidad, decidió volver a Buenos Aires con su mujer y sus hijos para montar una obra de teatro. Una vez llegado, comenzó a buscar productores, los encontró, pero también halló amenazas del gobierno militar. Viajó a Mendoza y después de un tiempo optó por volver a los escenarios. Salió de gira por Ecuador, Venezuela, Colombia y México, donde se quedó viviendo solo, ya que Carola y sus dos hijos se habían quedado en Mendoza. Un día de tantos, mientras se bañaba, resbaló en la bañera y se quebró el fémur. Los médicos decidieron que lo mejor era operarlo en Colombia, pero la intervención no fue exitosa. Tuvieron que operarlo otra vez, de modo que se quedó a vivir en ese país, en Pereira. Desde allí emprendía giras como cantante por Centroamérica, Estados Unidos, España, Italia. El cine era un recuerdo que parecía de otra vida. En 1983 la democracia volvió a Argentina, pero él regresó recién en 1987 sin más proyecto que el de seguir cantando. Comenzaba a aparecer en los medios como un hombre más aplomado, pero siempre transgresor y algo extravagante. Usaban un pañuelo en la cabeza que no se sacaba nunca, un gesto de coquetería sucedáneo de su época de cantante, cuando solía aparecer en escena ataviado por un sombrerito. Un día su hermano Jorge le presentó a Edgardo Nieva, un actor de segundo orden que quería convencerlo de que filmase la vida de José María Gatica, un legendario boxeador argentino, ídolo popular en tiempo de Perón. Fabio aceptó, pero Nieva quería interpretar a Gatica y para eso había comenzado a aprender boxeo. Fabio no lo quería en ese rol y, como había hecho en otras de sus películas, buscó a su Gatica en las fronteras de la actuación, en teatros y sitios marginales, pero no lo encontró. Cuando me dijo que me daba el papel, lo abracé y no pude parar de llorar, recuerda hoy Edgardo Nieva. El impacto de la noticia hizo que Nieva soslayara un comentario que Fabio le había deslizado al pasar. Te pido un pequeño sacrificio quirúrgico. Fabio quería que Nieva luciera como Gatica y para eso lo convenció de que se rasgara los ojos, se ensanchara la nariz y se cortara los lóbulos de las orejas. La filmación fue algo inolvidable en todo sentido, recuerda Nieva. La evocación de Fabio no es la misma. No la pasé bien, terminé sin poder caminar, deprimido, no la quería hacer. Pero hoy la considera una de sus preferidas y es la única que ve de tanto en tanto. El fin es un biopic con una estética de la ferocidad, no despojada de ternura, y algunas escenas, en especial un traveling alrededor del ring que enmudecería a Scorsese de Toro Salvaje, de un nivel de maestría que dejan perplejo. A veces, dice Fabio, me pasa de verla y decir, puta, qué momento de iluminación tuve. Es una de mis películas técnicamente más perfectas. Nieva, por su parte, todavía recuerda los cambios abruptos y repentinos de Leonardo, que un día ordenaba que la filmación de la jornada siguiente arrancaría a las 8, pero 2 horas más tarde decía que no, que empezaría a las 9 y en otro lugar. A la madrugada llamaba para cambiar de nuevo y a la mañana siguiente volvía a decir otra cosa, pero Nieva estaba convencido de que la paciencia y la abnegación eran las cualidades necesarias para que la filmación no se detuviese. Mientras tanto, cada mañana se inyectaba colágeno en los arcos superficiales y en la base de la nariz para seguir pareciéndose a Gatica. Cuando lo inyectaban, se aferraba a la camilla y gritaba como un torturado. El sacrificio valió la pena. En 1994, Gatica ganó el premio Goya, considerado el Oscar de habla hispana, a la mejor película extranjera.
En la ceremonia de entrega, el actor español José Sacristán presentó a Fabio sin demasiados eufemismos. Señoras y señores, este hombre que ustedes están viendo es un genio. Tras el éxito de Gatica, Fabio comenzó una campaña obsesiva para que el gobierno peronista de Carlos Menem sancionara la tan postergada ley de cine, una reglamentación que protegía a la industria nacional de la mayoría aplastante de las producciones extranjeras. Como la ley demoraba en ser promulgada, Fabio ofreció su pequeño sacrificio. Decidió que Gatica, que había sido seleccionada en 1994 por un jurado argentino para competir como candidata a la terna del Oscar como mejor film extranjero, renunciara a ese honor. Cuando la ley finalmente fue sancionada, Fabio estaba otra vez sin dinero y volvió a dedicarse a la canción. A fines de los 90 tuvo nuevamente problemas de salud, pero esta vez la razón no era anímica. Algo en su cuerpo no estaba funcionando bien y después de varios estudios le diagnosticaron hepatitis tipo C, una enfermedad provocada por un virus que ataca al hígado de manera feroz y cuyo tratamiento lo obliga a cuidarse en forma severa hasta hoy. Un cuarto de siglo después de la muerte de Perón, Fabio retornó al cine para pagar su deuda con el movimiento político que tanta pasión le había despertado. En 1999 filmó Perón, Sinfonía de un Sentimiento, un documental de más de 5 horas donde desfila gran parte de la iconografía peronista de los últimos 60 años. Fue una obra menor en cuanto a calidad técnica, pero mayor en su pretensión de erigirse como documento histórico definitivo. Financiada en parte con dinero del gobierno peronista de la provincia de Buenos Aires, la obra se estrenó en una sola sala en el 2000. 2 años más tarde, fue distinguido por el Senado como personalidad emérita de la cultura y reconocido como el gran director argentino de todas las épocas. No tengo más que agradecerle a Dios, porque es Él el que te toca. Pero cuando veo alguno nuevo que es bueno, lo primero que pienso es ojalá fracase rápido. Como esa vez que enfermó Eliseo Subiela, director de Hombre mirando al sudeste, y le mandé un mensaje al sanatorio que decía, ojalá que no salgas de esta, así sigo siendo el mejor. En el 2006, este hombre, al que 8 películas le bastaron para transformarse en un director insuperable, recibió un subsidio del gobierno para filmar la versión en ballet del romance de Aniceto y Francisca. Estuvo abocado a esa obra durante todo el año, pero la muerte de su madre interrumpió la filmación. Ella tenía más de 85 años y había vivido los últimos en una casa de campo que Fabio y su hermano tenían en los suburbios de la capital argentina. La película, ya terminada, se estrenará a mediados del 2007. Bueno, formidable crónica de personajes, en este caso de Leonardo Fabio. Más que un loco, en la revista Gato Pardo, edición de 2007. Leonardo Fabio falleció en el 2012, como ustedes saben, nos dejó 8 películas y su formidable carrera como cantante, ¿no? Pero sus películas, ustedes saben, también marcaron toda una época. Pablo Perantuono es el autor de esta crónica. Muchas gracias, nos reencontramos en cualquier momento con más Crónicas de la Tarde.